Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro seminario de la Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Vamos a continuar con la estructura de la histeria, pero no vamos a tomar el goce como les había anunciado en el flyer en esta oportunidad, sino que voy a tomar la histeria en relación al seminario de la ética del psicoanálisis, porque fue algo que vimos en la última jornada, la histeria. Así que me gustaría retomar algunos de los puntos que pudimos ver en esa jornada, abrir nuevamente el seminario de la ética, que en algún momento se los he transmitido, pero en este momento para ubicar la estructura de la histeria. Bueno, la experiencia psicoanalítica de la neurosis lo lleva a Lacan en este seminario a profundizar más de lo que nunca se había hecho hasta ese momento, el universo de la falta. O sea que es el seminario que más ubica el universo de la falta, es decir, la estructura del sujeto del deseo. O sea, abrir el universo de la falta es ubicar la estructura del sujeto del deseo. Nos va a decir que si el análisis de las neurosis tiene un sentido, es porque el deseo es aquello que hace que el sujeto se arraigue a un destino singular. Destino que exige que la deuda sea pagada. Me parece importante que él comience este seminario ubicando este punto, ¿no? Si tiene un sentido el análisis de las neurosis, es porque el deseo es aquello que hace que el sujeto se arraigue a un destino singular. El destino exige que la deuda sea pagada. El precio a pagar para no ceder en el deseo es la renuncia al goce. O sea, para no ceder en el deseo, el precio que el sujeto neurótico tiene que pagar es la renuncia al goce. Es en la articulación entre la demanda, el goce y el deseo donde se va a ubicar en este seminario la estructura del deseo, la estructura de la histeria. Entre la demanda, el deseo y el goce va a ser el lugar donde se va a ubicar en este seminario la estructura de la histeria. Para poder abordar esta articulación, parte de ubicar en el centro de la estructura la figura que Freud nos aporta en la oposición entre el principio del placer y el principio de realidad. Me gustaría tener el tiempo para abrir estos dos espacios una vez que tome esto que Lacan nos plantea en este seminario. Voy a ver si me da el tiempo para poder hacerlo. Entonces, la figura que Freud nos aporta en la oposición entre el principio del placer y el principio de realidad es das Ding. Es decir, das Ding es el objeto perdido primordial. El mundo freudiano, es decir, el mundo de nuestra experiencia en el campo de las neurosis, entraña este objeto das Ding en tanto otro absoluto. Ese otro absoluto del sujeto es lo que se trata de volver a encontrar. En la neurosis
todo el tiempo se intenta encontrar ese objeto absoluto que representa das D, es decir, ese objeto perdido primordial. Y como el sujeto no lo puede volver a encontrar, porque el objeto está perdido, con mucho se va a encontrar con una nostalgia. Entonces el sujeto vive en la nostalgia de querer encontrar ese objeto perdido. ¿Qué es lo que se encuentra en ese camino? Las coordenadas del placer, no el objeto. Porque el objeto está perdido, lo que el sujeto vuelve a encontrar son las coordenadas del placer. En ese estado se encuentra el neurótico entre anhelarlo y esperarlo. Anhelar ese objeto perdido y esperar que se vuelva a reencontrar. Y esto lo hace en nombre del principio del placer. Así llega Lacan a la noción de acción específica, de la que Freud tantas veces nos ha hablado. Y ahí se remite a la correspondencia con Fliss. En la carta 52 de la correspondencia con Fliss, donde dice que el acceso histérico no es una descarga. No hay campo más favorable que el de la histeria para mostrarnos hasta qué punto el hecho en el encadenamiento de los acontecimientos psíquicos es una contingencia correlativa. De ningún modo es una descarga, es una acción, es un recurso, es un medio de reproducción. En el caso, en la histeria de la crisis de llanto, la histeria lo tiene todo calculado, lo tiene todo reglado, está anclado en el otro prehistórico, inolvidable, que nadie nunca podrá alcanzar. ¿Qué significa esto? Que hay que desconfiar del llanto de la histeria. En nombre de cualquier otra cosa, la histérica se pone a llorar. Dice que se angustia, se pone a llorar. Y nosotros no tenemos que creerle, porque es un recurso calculado y reglado para querer reencontrar ese otro prehistórico que no podrá nunca reencontrar. Pero la histérica insiste en reencontrarlo. Ese objeto, ese otro, ese gran otro absoluto, por eso la fórmula del fantasma en la histérica, ustedes saben, el seminario de transferencia lo muestra bien, es el sujeto barrado en mayor o menor medida del gran otro, no del objeto A pequeño. ¿Por qué? Porque la histérica se centra en pensar que ese otro absoluto primordial se lo puede volver a reencontrar. Es un objeto inolvidable. Nunca nadie lo puede alcanzar. Pero la histérica hace sus llantos intentando encontrarlo. El fin de la acción específica es volver a reproducir la experiencia de satisfacción. Así que tengan en cuenta el engaño en el cual puede caer el analista o el partener o cualquiera, pero nosotros desde el lugar del analista, cuando a veces le creemos
el llanto de la histeria. La histérica tiene como objeto, perdón, sigo teniendo tos, así que me van a perdonar si voy a toser en cada momento un ratito. La histérica tiene como objetivo recrear un estado centrado por el objeto. En tanto, das Ding es el soporte de una aversión. Ese objeto primero, ese gran otro absoluto, ese objeto prehistórico que ha sido perdido y que la histérica quiere volver a encontrar, es un objeto de insatisfacción. A partir de allí se ordena la vivencia específica. Das Ding es originalmente lo que Lacan llama el fuera de significado. En función de ese fuera de significado, el neurótico conserva su distancia y se constituye en un modo de relación y de afecto primario, anterior a toda represión. Escuchen bien, lo vuelvo a decir. El objeto primero es un objeto de insatisfacción. Por eso ustedes saben que el deseo de la histérica principalmente es un deseo insatisfecho, porque quiere reencontrar la satisfacción de ese objeto primordial que en principio es un objeto de insatisfacción. A partir de allí se ordena la vivencia específica. Das Ding es lo que Lacan llama el fuera de significado. ¿Por qué lo llama así, fuera de significado? La función de ese fuera de significado, el neurótico conserva con él una distancia, un modo de relación, un modo de afecto primario. Pero porque está fuera de significado, ¿por qué? Porque está previo a toda represión. Ustedes saben que a partir de la represión está el retorno de lo significante, el retorno de lo reprimido. Das Ding está antes de toda represión. Das Ding se presenta a nivel de la experiencia como lo que hace la ley. Es una ley de capricho, es una ley arbitraria, es una ley de oráculo, donde el sujeto allí no tiene ninguna garantía. El sujeto no puede soportar lo extremo del bien que puede aportarle Das Ding. El sujeto puede gemir, puede estallar, puede llorar, puede maldecir. Como no comprende todo lo que le pasa, hace síntomas. Es decir, ese Das Ding que se presenta a nivel de la experiencia como el que hace la ley, no es el nombre del Padre, porque el nombre del Padre se inscribe en el momento de la represión como el significante primordial que ordena la neurosis. Esa ley que es anterior a la represión, ese otro absoluto primordial que fue perdido, pero que el neurótico intenta volver a encontrarlo, especialmente la histeria, con su llanto, con su maldecir, con lo que no comprende, lo que puede llorar, lo que puede gemir, lo que puede estallar, como no puede encontrarlo, ¿qué hace? Síntomas. En el lugar de eso viene el síntoma. Es aquí donde se encuentra lo que Freud llamó
la mentira sobre el mal. El sujeto, a nivel del inconsciente, miente. Es su manera de decir algo de la verdad. El sujeto, a nivel del inconsciente, miente. Es su manera de decir al respecto la verdad. Esto lo escribió Freud precisamente a propósito de la histeria. ¿Se acuerdan del ejemplo? Y se los voy a volver a decir. La primera mentira. Pero porque lo tienen que tener presente, y lo vuelvo a tomar porque ya lo vimos muchas veces. ¿Por qué? Porque hoy se vuelve a reproducir en cualquier sujeto que uno le cree el llanto, le cree el gemido, le cree el estalla, cuando estalla, le cree una mentira, por eso hace síntomas. La primera mentira es el ejemplo de Emma, que ustedes se encuentran en el proyecto. Algunos no lo leyeron, muchos de ustedes sí, porque lo hemos visto muchas veces. Es una mujer que no quiere entrar a las tiendas porque tiene miedo que se burlen a causa de su vestimenta. Eso, ténganlo en cuenta que no es solo para la cuestión femenina, ¿no? Acá lo toma Emma y lo toma la histeria y sabemos que la histeria vira para el lado de la feminidad y la neurosis obsesiva para el lado de la virilidad, pero tengan en cuenta que esto se puede encontrar en todo sujeto. Así que pueden pensarlo para, no solamente para Emma, sino para cualquier sujeto que tengamos hoy, sea hombre o mujer. Entonces, esta señorita no quería entrar a las tiendas porque tenían miedo que se burlen de su vestimenta. Todo está en relación a un primer recuerdo, a los 12 años. Ven que de ahí va la adolescencia o a la pubertad, 12 años. Entró a una tienda y los empleados se rieron de su vestimenta. Uno de ellos le gustó, la conmovió de una manera singular en su naciente pubertad. O sea, se empezó a excitar, querrá decir Freud. La conmovió, decía él, muy gentilmente, en el comienzo de su pubertad. Detrás de ese primer recuerdo, que es a los 12 años, encontramos el recuerdo causal, el de la causa. O sea, vieron que todo recuerdo es recuerdo encubridor. Entonces vamos del recuerdo de la pubertad al recuerdo de la infancia. Siempre que tienen que hacer ese paso, ¿no? Del primer recuerdo que va a la adolescencia, la pubertad, a la infancia. Entonces, el de la infancia es el de la causa. ¿Qué encontró ahí? Una agresión. Un tendero, un hombre de cierta edad, le pellizcó a esta niña debajo de su vestido. Ese recuerdo le resuena con la idea de atracción sexual experimentada en el otro. Todo lo que queda en el síntoma está vinculado con la vestimenta, pero la dirección de la verdad es indicada bajo la cobertura, una representación mentirosa de la vestimenta. Hay lo que se llama alusión. Este ejemplo es un ejemplo de alusión en forma opaca a lo que aconteció no durante el primer recuerdo, sino durante el segundo. Algo no pudo aprenderse en el origen. Solo solo desde la actualidad hacia ese momento, a través del síntoma, por intermedio de esa transformación mentirosa, podemos tener lo que en el sujeto marca para siempre su relación con Daswin como malo.
acerca del cual no puede formular empero que sea malo solo a través del síntoma. Es un ejemplo muy rico. Miren dónde ubica Lacan el das Ding. Lo ubica en el síntoma. Lo ubica en relación a un recuerdo encubridor y a un recuerdo mentiroso. Y a un síntoma mentiroso. ¿Por qué? Porque ella sintió atracción en el momento en que estos empleados la miraban a ella y se burlaban de su vestimenta. Pero la cobertura, la vestimenta era un engaño. En realidad lo que estaba detrás era su propia atracción sexual. Pero ¿de dónde viene esa excitación de esa esa niña de 12 años? De un recuerdo anterior donde un hombre grande, podemos decir la escena de seducción, siempre tenemos que encontrar la escena de seducción en la histeria, y siempre la tenemos que encontrar cuando la mandan a hacer algo. Seguramente a esta niña la mandaron a ir a comprar algo a esa tienda, por eso fue mandada. Ella nunca se va a responsabilizar de lo que allí pasa. Ella fue mandada, supónganse, a comprar algo a esa tienda, sintió atracción sexual, se excitó con la mirada de los empleados, pero eso la llevó a un primer recuerdo donde un hombre grande, que esa es la escena de seducción, donde un hombre grande le metió las manos debajo de su vestimenta y ella supuso la excitación del otro. En este lugar, o sea, en Aprecú, por intermedio de esa transformación mentirosa, que es la vestimenta, tenemos lo que el sujeto marca para siempre su relación con das Ding. O sea, como algo malo, como que la seducción, y tengan en cuenta esto muy importante, porque pueden encontrarlo hoy con el abuso, con qué sé yo, con los modos en que hoy se expresa la seducción, donde vamos a encontrar siempre que hubo algo de seducción con un hombre grande en la infancia del sujeto, y que siempre fue mandado a hacer algo a ese lugar, y que seguramente en la pubertad transformó su recuerdo de otra manera, y seguramente su ropa nunca le queda bien, o algo le pasa con la burla que hacen los otros de su ropa, o algo que tenga que ver con su imagen, y tiene que ver con algo de esa escena de seducción de la infancia que Lacan y Freud lo unen a ese objeto inolvidable, ese objeto de insatisfacción, ese objeto malo, como se llama Lacan aquí, que es das Ding. Pero ¿cómo lo podemos encontrar? Solo a través del síntoma. ¿Pero dónde coloca el síntoma? Tiene miedo de entrar a las tiendas. Entonces, primero que tenemos que hacer es tratar de ubicar el síntoma, porque no siempre ubicamos claramente, supónganse, el miedo a tal cosa, parece que fuera transitorio. Sin embargo, miren la posición en la cual Lacan y Freud, en este ejemplo, nos traen, que es la experiencia con das Ding, ese objeto imposible de reencontrar. Voy a avanzar entonces un poco más con este seminario para ver qué es das Ding, ese objeto imposible de abordar que tiene la histeria fundamentalmente, pero que es para todo sujeto, que es la cosa matando. Freud articula y aporta en lo tocante al fundamento de la moral el descubrimiento y la afirmación de que hay una ley fundamental.
una ley primordial, aquella en la que comienza la cultura, en tanto que se opone a la naturaleza, es la ley de interdicción al incesto. Todo el desarrollo del psicoanálisis lo confirma, de modo cada vez más acentuado, es decir, cada vez menos. Es decir, que nosotros nos olvidamos la acentuación que tiene esta ley primordial de prohibición al incesto. Lacan quiere decir con esto que todo lo que se desarrolla a nivel de la madre y del hijo y que se expresa mal en las categorías llamadas frustración o gratificación y dependencia, no es más que un inmenso desarrollo del carácter esencial de la cosa materna. O sea, tengan en cuenta, porque esto es muy frecuente que lo encontremos en la clínica, frustración, gratificación y dependencia. Frustración, gratificación y dependencia materna. No es más que un inmenso desarrollo del carácter esencial de la cosa materna, de la madre en tanto ocupa el lugar de das digno. Su correlato es el discurso del incesto, que es el gran hallazgo de Freud. Este es el deseo esencial. Esto es lo que hay que tener firmemente, dice Lacan, en la mano. Freud designa en la interdicción del incesto el principio de la ley primordial. Todos los demás desarrollos culturales solo son sus consecuencias. Al mismo tiempo identifica el incesto con el deseo más fundamental. La ley tiene como consecuencia el excluir siempre el incesto fundamental hijo-madre, que es aquel que Freud enfatiza y es el punto más enigmático de la ley de Lévi-Strauss entre naturaleza y cultura. Lo que encontramos en la ley del incesto se sitúa a nivel de la relación inconsciente con Dasdin, el deseo por la madre. No podría estar satisfecho nunca, pues es el fin, es el término, es la abolición de todo el mundo de la demanda. El deseo incestuoso fundamental por la madre nunca podría estar satisfecho. De ahí viene la insatisfacción primordial y está la búsqueda permanente de la histeria, como vimos antes, de ir a la búsqueda de la satisfacción de ese objeto perdido, que es Dasdin y que lo representa la madre. Como no puede ser satisfecho, si fuera satisfecho, sería la abolición de todo el mundo de la demanda. No habría demanda. Es el que estructura profundamente el inconsciente del hombre. En la medida que la función del principio del placer reside en hacer que el hombre busque siempre lo que debe volver a encontrar, pero no puede encontrarlo nunca. La ley de la interdicción al incesto es la condición para que subsista la palabra. La distancia que tiene que tener el sujeto con Dasdin
es la condición de la palabra. El paso fundamental de Freud es mostrar que el soberano bien es das Ding, la madre, el objeto incestuoso, y por lo tanto es un bien interdicto. Es un soberano bien, pero en tanto es el objeto del incesto, es un bien interdicto. No existe otro bien. Este es el fundamento de la ley moral. Recuerdan que el otro día debatimos bastante sobre la ley moral en la jornada. Por eso quería volver a encontrar esto y traérselos. El fundamento de la ley moral es ese objeto interdicto que es la madre. No existe otro bien. Es el fundamento de la ley moral. Das Ding está en el centro en la medida en que está excluido. Es formulado como exterior. Ese Das Ding, ese es un gran otro prehistórico imposible de olvidar. Freud nos afirma su necesidad bajo la forma de enajenación, alienación. Es ajeno, pero está en el núcleo. Algo que representa una representación, una Vorstellung representante. Se trata de aquello que en el inconsciente se representa como signo de la representación, como función de aprehensión, en la medida en que evoca el bien que Das Ding aporta. Se trata del confort, se trata del confort del sujeto y se presenta como aquello que hace la ley. Das Ding es una ley de capricho, arbitraria, también de oráculo, de signos, donde el sujeto no tiene garantía alguna. Estos signos están presentes en el fondo de la estructura del inconsciente, se arreglan según el principio del placer-displacer, como la regla del deseo indestructible, ávido de repetición. Por esta vía, el sujeto regla su distancia con Das Ding como el buen objeto. Pero ese buen objeto es en el fondo un objeto malo. Aquel que la teoría kleiniana decía que había un objeto bueno y un objeto malo. Bueno, se tomó la teoría kleiniana de esto. Das Ding es el objeto del bien absoluto, del soberano bien, pero en el fondo es un objeto malo. Hay que tener en cuenta que a nivel de Das Ding no se distingue como objeto malo, porque ya en relación al objeto bueno toma distancia. Si no puede soportar el extremo del bien, puede aportarle Das Ding con más razón, no puede situarse respecto a lo malo. Quiere decir que no puede haber distancia entre lo bueno y lo malo. Es un objeto que representa lo mejor, lo bueno, pero a su vez representa lo malo y depende de la distancia que el sujeto pueda tener con ese objeto soberano bien, que es Das Ding, que representa la ley de prohibición al incesto, depende de eso, de esa regulación entre el objeto bueno y el objeto malo, por eso de ahí se agarró Melanie Klein para hablar de esto, depende el lugar que ocupa el sujeto. El sujeto, como decía antes, puede gemir, puede estallar, puede llorar, puede maldecir, pero no comprende qué le pasa. Por eso tiene sus síntomas.
Los síntomas están en relación a Dasdim. Dasdim está en el origen de todo síntoma. ¿Cómo podemos concebir la defensa a ese nivel? Se pregunta. Hay una defensa orgánica. El yo se defiende mutilándose, como el cangrejo. Abandona sus patas, mostrando la ligazón entre motricidad y dolor. La pregunta es, ¿en qué se diferencia la automutilación del hombre respecto de la del animal? La distinción es introducción aquí, la estructura del significante en el inconsciente. La mutilación, que es la del hombre, no se hace solamente por las leyes del significante, sustitución, desplazamiento, metáfora, metonimia, y todo lo que es estructura respecto del objeto bueno. Se hace por algo que tiene un nombre y que es estrictamente la mentira sobre el mal. A nivel del inconsciente, el sujeto miente y eso es su manera de decir la verdad. Ahí teníamos el ejemplo de Emma y vuelvo. Si el principio de realidad tiene estrecha relación con el principio del placer, es porque la realidad se plantea para el hombre y en esto ella lo involucra como aquello que siempre vuelve al mismo lugar. Esta es la exigencia de Dasdim. Encontrar lo que se repite, lo que retorna, y nos garantiza que retorna siempre al mismo lugar. Hay que tener mucha paciencia. Cuando ustedes dicen, otra vez repite lo mismo después de que llegó a tal punto y encontró tal cuestión y vuelve otra vez, bueno, es esto. Esto nos asegura que siempre es la búsqueda del objeto perdido primordial. Y esto es lo que va a dar lugar fundamentalmente a la repetición. Siempre vuelve al mismo lugar, siempre se tropieza con la misma piedra. Y esta búsqueda de lo que siempre vuelve al mismo lugar, queda ligada a lo que se llama la ética del psicoanálisis. La ética no es el simple hecho de que hay obligaciones. Un vínculo que ordena, encadena y hace la ley de la sociedad. No es solamente eso. Existe también aquello que está en las estructuras elementares del parentesco. También en la propiedad, en el intercambio de los bienes, que hace que en las sociedades primitivas el hombre se hace el mismo objeto de intercambio arreglado. Pero la ética comienza más allá. En el momento en que el sujeto plantea la pregunta sobre el bien. Ese bien que había buscado inconscientemente en las estructuras sociales y es llevado a descubrir la vinculación profunda por la cual se le presenta como ley y está estrechamente vinculado con la estructura del deseo. Se desea de acuerdo a la ley. Ese deseo último que Freud descubrió bajo el deseo del insecto, descubre que articula su conducta
la manera en que el objeto de su deseo mantiene siempre la distancia. Esa distancia íntima que se llama proximidad, que no es idéntica a él mismo, pero le es literalmente próxima, en el sentido que se puede decir que es su prójimo. Miren lo que es el prójimo. Vuelvo. Qué seminario tan complejo que es, el otro día vimos en la jornada, tan difícil que es el seminario de la ética. Pero quiero volverlo a plantear aún difícil, te digo que lo vuelvan a buscar, que lo vuelvan a leer, porque es un seminario fundamental, porque como decía al principio, es el seminario que por primera vez se introduce en el universo de la falta, es decir, para ubicar el sujeto del deseo. Vuelvo entonces sobre lo que estaba diciendo recién. Ese deseo último que Freud buscó es el deseo del incesto. O sea, cualquier deseo que el sujeto tenga está marcado por ese deseo fundamental. Ese deseo del incesto, ese deseo por el objeto perdido, ese deseo por el objeto absoluto, ese deseo donde busca la satisfacción y es un deseo que ha sido insatisfecho. Porque fue insatisfecho, porque está la ley de prohibición al incesto, que el sujeto puede articular su demanda. Con lo cual nos lleva a preguntar por las estructuras, ¿no? Pero bueno, estamos en la estructura de las neurosis. Esa distancia que mantiene es una distancia íntima, que se llama proximidad. No es idéntica a él mismo, pero le es próximo, en el sentido que se puede decir que es el prójimo. Y ahí aparece el mandato fundamental que Lacan toma en ese momento, que es tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es enunciado como dogma, porque es propio de la relación del sujeto consigo mismo, que se haga él mismo en su relación con su deseo, su propio prójimo. Vuelvo. Tú amarás a tu prójimo como a ti mismo, es enunciado como un dogma, porque es propio de la relación del sujeto consigo mismo, que se haga él mismo en relación con su deseo, su propio prójimo. La tesis de Lacan es que la ley moral, la presencia de la instancia moral, es aquello por lo cual en nuestra actividad, en tanto estructurado por lo simbólico, se presentifica lo real. La ley moral se articula con la mira de lo real, que puede ser la garantía de la cosa. La ley moral introduce algo nuevo en la relación, creando ahí un surco en el que se sanciona el punto de nuestra presencia. La ética del psicoanálisis plantea la pregunta: ¿cuál es nuestra responsabilidad como analistas en relación a la ley moral? Voy a avanzar un poquito más, aunque no nos dé tiempo para las preguntas, los remito a que vuelvan al texto, pero quiero hablar del placer y la realidad. El principio del placer y el principio de realidad. Porque son los principios fundamentales que dan lugar a la palabra. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el alcance de la palabra? Para abordar esa pregunta, Lacan parte de la ley moral y nos dice que el imperativo moral es aquello por lo cual nuestra actividad, en tanto estructurado por lo simbólico, presentifica lo real.
Para Freud, principio del placer es un principio de inercia. Su eficacia, porque la pregunta es, ¿de qué se trata la realidad? ¿Se acuerdan que veíamos en la jornada esta? ¿De qué se trata la realidad? ¿De la realidad cotidiana? ¿De la realidad social? ¿Del conformismo? ¿De una categoría establecida? ¿De la realidad descubierta por la ciencia? ¿Es la realidad psíquica? ¿Cuál es la realidad? Es una gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos cotidianamente los analistas. ¿Cuál es la realidad para cada sujeto? Entonces voy a Freud, al principio del placer. El principio del placer es un principio de inercia. Su eficacia es reglar por un automatismo de repetición con tendencia a la descarga, donde la cantidad está destinada a fluir. Se dirige esencialmente al señuelo y al error. No satisface la necesidad, sino que la alucina. Necesita que se le oponga otro aparato para ejercer una instancia de realidad y que se presenta como un principio de corrección y un llamado al orden. Ese es el principio de realidad. El principio de realidad va más allá de un simple control del deseo. Se trata de rectificación. El modo que opera no es más que bajo la forma de un rodeo, de una precaución, de un retoque, de una contención. Corrige, compensa y se opone al principio del placer. ¿Qué lo justifica? La experiencia de las cantidades indomables con las que Freud se encuentra en la experiencia de las neurosis. El principio de realidad tiene que guiar al sujeto para que culmine en una acción posible. En la perspectiva freudiana, el principio de realidad se presenta como ejerciéndose de una manera que es precaria. Los idealistas no cuestionan la realidad, la domestican, ojo con esto. No tenemos que tener el ideal de domesticar la realidad. El idealismo consiste en decir que nosotros damos la medida de la realidad. La conceptualización de Freud es muy diferente. Para él, la realidad es precaria. Y en la medida que su acceso es también precario, los mandamientos que tratan sus vías son tiránicos. Nos advierte que tenemos que tener en cuenta que en tanto que guía hacia lo real, los sentimientos son engañosos. ¿Cuáles son las paradojas? El principio de placer es proceso primario, es inconsciente, es identidad de percepción. Poco importa que sea real o alucinatorio, si no tiene suerte de coincidir con el aparato psíquico. Lo real va a ser alucinado. El peligro es que el proceso de tanteo gane de mano. ¿Qué es el principio de realidad? Es un principio secundario, es conciencia, es identidad de pensamiento. Se ejerce en el sentido de una puesta a prueba rectificadora y es un placer esperado. Todo pensamiento se ejerce por vías inconscientes sometidos por el principio del placer. El sujeto recibe en su conciencia solo placer o pena. De esos pensamientos tenemos aprehensión únicamente en la medida en que las palabras lo expresen.
Las palabras caracterizan el paso a lo preconsciente, el paso de los movimientos de lo preconsciente al inconsciente. El objeto, en tanto que es hostil, solo se señala a nivel de la conciencia por algo que es doloroso, que hace brotar el grito, que hace brotar el grito en el sujeto. El inconsciente lo captamos en la medida en que está estructurado como un lenguaje. De esto se deduce que hay tres niveles diferentes. Primero, hay un sujeto de la experiencia psíquica que corresponde a la oposición del principio del placer con el principio de realidad. Segundo, un proceso de la experiencia que hay oposición de pensamiento con percepción. Percepción es principio del placer, actividad alucinatoria. Pensamiento es proceso de ficción para el rehallazgo del objeto. Estoy hablando de metapsicología, así que tengan paciencia y vuelvan a los textos para ubicar esto, que nos van a permitir ubicar diferentes cuestiones en el discurso de un paciente. Lo que se le presenta al sujeto como sustancia a nivel del principio del placer es su bien, es aquello que tapona el universo de la falta. Freud no piensa identificar la adecuación a la realidad con un bien cualquiera, porque el secreto del principio de realidad se llama Das Ding. Es ese secreto, ese principio de realidad que funciona aislando al sujeto de la realidad. O sea, tengan en cuenta, este Das Ding, esa ley de prohibición al incesto, este objeto perdido, esta cosa materna, ese objeto que el sujeto intenta volver a encontrar en la repetición necesaria y permanente en el transcurso del análisis, lo aliena al sujeto de la realidad. Así que tengan en cuenta de qué realidad está hablando cuando alguien habla. Porque el principio de realidad funciona aislando al sujeto de la realidad, pero también le pone un cierto orden al principio del placer. Quiere decir que le pone un cierto límite al principio del placer, pero al mismo tiempo lo aliena la propia realidad, o la realidad que uno supone que es referirse. La realidad no es percibida por el hombre más que bajo una forma profundamente elegida. Solamente hay trozos escogidos de la realidad. ¿Cómo se constituye esta realidad entonces? El objetivo primero y más cercano de la prueba de realidad no es encontrar en la percepción real un objeto que corresponda a lo que el sujeto se representa, sino volver a encontrarlo. Testimoniar está aún presente en la realidad. Es el digno, ese elemento que es aislado en el origen por el sujeto de su experiencia. Es el prójimo, es el Nebenmensch. Articula lo marginal, lo similar, la separación y la identidad. Es su prójimo. Es la relación del sujeto consigo mismo. Se hace ser él mismo su prójimo. Das Ding es algo diferente. Ese es el Ding. Es el prójimo. Es el ti mismo. Das Ding es algo diferente. Es el otro absoluto del sujeto. Es lo que se trata de volver a encontrar. Como no se puede encontrar, están las coordenadas del placer. No van a ir al objeto. Freud, entonces, va a la histeria, al encontrarnos en el caso de Emma,
podemos encontrar en la histeria la conducta de la histeria como objetivo, recrear un estado centrado por el objeto en tanto el objeto es Dasdim, y entonces encontramos una aversión, un rechazo, una compulsión al rechazo que tiene la histérica. Y por eso se instala ese objeto de insatisfacción. Continúa a lo largo de mucho tiempo, repitiendo ese objeto de rechazo y de insatisfacción. Y esta es la vivencia específica de la histeria. En la neurosis obsesiva encontramos otra cosa. El objeto en tanto el cual se organiza la experiencia de placer aporta demasiado placer. Acá teníamos insatisfacción. En la neurosis obsesiva ese objeto le aporta demasiado placer. Entonces, el obsesivo se regula para evitar lo que el sujeto a menudo claramente ve siendo el objetivo de su deseo. Entonces, ¿qué hace el objetivo? El obsesivo evita el exceso de placer. Evita el placer en demasía. Evita siempre el placer. Y también nos da el ejemplo de la paranoia, que es completamente diferente. Es ese primer extraño del cual el sujeto debe ubicarse de entrada. El paranoico en eso no cree. El paranoico no cree en ese primer extraño de entrada. Es un rechazo del orden simbólico. Ven que acá da otra fórmula, no solamente la forclusión del nombre del Padre, sino el rechazo a Dasdim. Ese fuera de significado es el que puede dar al neurótico la primera orientación, el paranoico lo rechaza. Para la neurosis es la primera elección, es la primera orientación. Acuérdense que es la ley de prohibición al incesto y es realmente lo que subjetiviza la neurosis. Se organiza en ese lugar lo opuesto, lo inverso, lo idéntico, que sustituye a esa realidad muda que es Dasdim, a saber, la realidad que comanda y ordena. El soberano bien, Dasdim, la cosa materna, la madre, el objeto del incesto, es un bien interdicto, es el fundamento de la ley moral y está excluido en el origen. Bueno, sé que es un texto pesado, un texto difícil, un texto complejo. Por eso el seminario de la ética es tan difícil. Pero se los recomiendo que lo vuelvan a ver los que ya lo vieron, porque si Lacan nos dice de entrada que es el seminario que se instala para abordar el universo de la falta, es porque ese concepto que aporta acá Lacan, como es Dasdim, el soberano bien, pero que a su vez se instala en lo mal, en la mentira, en el engaño, en el llanto que uno no debe creer. Y la mentira es inconsciente, pero esa mentira nos da la dirección de alguna verdad. No es tan fácil analizar. No se engañen con el imaginario de creer que lo que dice es lo que dice y nos quedamos en eso. Tengan en cuenta volver a estos conceptos, porque nos van a dar la orientación de lo que siempre decimos, de cómo llegamos a estos lugares para el sujeto, con el no sentido, con el malentendido, con el significante, con la mentira, con el engaño, con no aceptar el llanto mentiroso de la histérica, con pensar que si está la ley de primordial de prohibición al incesto, es el único que permite articular la demanda.
¿Por qué hay que oponerse a la demanda? Porque va en dirección a querer la satisfacción del principio del placer, esa satisfacción perdida que tiene el objeto perdido primordial, donde la histérica lo va a ubicar bajo la insatisfacción y el obsesivo va a tratar de evitar el demasiado placer, que lo evita permanentemente, por eso procrastina. Es un texto realmente que nos muestra lo que está previo a la instalación de la represión. Por eso habla que nos dirige hacia lo real, que tenemos que trabajar en lo simbólico, pero nos da la dirección hacia lo real, porque esto está previo a la represión. No podemos abordar si no es por lo simbólico, pero tenemos que tener en cuenta que está este objeto primordial, la cosa materna, donde el deseo incestuoso tiene el origen de todo deseo. Entonces, cualquier deseo va a estar en relación a ese deseo incestuoso, a esa búsqueda de ese objeto incestuoso, prohibido, imposible de encontrar, pero que la repetición intenta volverlo a buscar. Tenemos que darle todas las vueltas a la repetición. Tenemos que tener la paciencia de seguir los caminos que nos indican el principio del placer, sin encontrar el objeto perdido, pero siempre en la búsqueda de ese objeto. Bueno, tenemos muy poco tiempo para preguntas, así que haremos, si les queda la posibilidad de hacer alguna en función de lo que estuve transmitiendo, les digo que vuelvan sobre el seminario, que vuelvan sobre Freud en principio de placer y principio de realidad, identidad de pensamiento, identidad de percepción, identidad de pensamiento, y ahí quizás nos da de alguna manera el marco posible para la dirección de la cura. Son conceptos complejos, difíciles, pero bueno, el psicoanálisis es así, la estructuración del sujeto es así. Como el principio de realidad aleja al sujeto de la realidad, trata de rectificar ese placer en demasía, que el sujeto vuelve para encontrar permanentemente la insatisfacción como en la histeria, o evitar el placer desmedido como la neurosis obsesiva. Pero bueno, tenemos que saber cuáles son las razones de esto. Así que, paciencia. María Carmen. Bueno, hola Marga, muchísimas gracias. Voy a ver, porque es muchísimo todo esto. Bueno, en principio hablaste que es un seminario que va a plantear el universo de la falta, ¿no? Vos hablas el universo. Pero acá empieza a hablar de una dimensión de la falta que es Dasdin, porque después hay otras faltas, hay otras. No, quedémonos acá. Por Acá. eso, cuando El habla del universo de la falta lo determina Dasdin. Después Ajá, podemos está bien. hablar de las otras posibilidades, pero en principio tenemos que considerar que el universo de la falta es Dasdin, es la cosa materna, es la prohibición al incesto y es lo que se trata de volver a encontrar. Eso es el universo de la falta. Después, lo que viene después. No, vos decís después en otro seminario. Claro, Claro, no. claro. Pero Porque tenemos acá, primero que tener en cuenta esto, Dasdin, o como sea, principio lo que está, porque siempre nos preguntamos qué es la realidad y qué es lo real. Eso es un concepto que siempre está en interrogación. Este seminario nos va a hablar de lo real y de la realidad, lo que está previo a la represión, lo que es la prohibición al incesto, esta ley de capricho, esta ley
que instala en el inconsciente la mentira y que nos va a dar lugar a la construcción del síntoma. Así que, principios, el universo de la falta, así como lo llama Lacan en el comienzo. Cuando se introduce en el universo de la falta, va a colocar Das Ding. Si no tenemos este concepto, después no podemos avanzar con los otros seminarios. Claro, como si fueran tiempos de la Constitución. Esto es lo primero que hay que considerar. Es Que, lo que está en el comienzo previo a la represión, lo que da lugar a la repetición, lo que da lugar al objeto perdido, lo que da lugar a la prohibición al incesto, lo que da lugar a la búsqueda del deseo incestuoso, lo que es el sostén del deseo. Universo de la falta es sujeto del deseo. El deseo es esto. Es incestuoso, el sujeto lo va a ir a buscar permanentemente. Entonces tenemos que saber lo que es principio de placer, lo que es principio de realidad. ¿Y por qué se va hacia lo real? Porque Das Ding está por fuera del significado, está antes de la represión. Eso es lo real. Y la realidad es la constitución de ese sujeto en el camino de la repetición, porque lo aísla de la realidad. Por eso, la realidad que el sujeto nos cuenta no es la realidad que nosotros vamos a tener que buscar. Después, en los otros seminarios. Pero quedémonos en este, que es yo creo que como va a centrarse tanto en el universo de la falta, es tan complejo en algunos momentos de poder ubicar. Pero lo tenemos que tener como referencia. Perdón, te hago otra pregunta. Como la dimensión más incestuosa del síntoma sería, lo más Como lo incestuoso, más incestuoso es el deseo, el deseo, claro. que construye el síntoma. Mm. El sujeto del deseo está en relación al síntoma. Por eso decimos, siempre tenemos que tener referencia al síntoma. Porque el síntoma estructura para todo sujeto la dimensión del deseo. Y el deseo es incestuoso. O sea, todo deseo. Por eso hay que oponerse a la demanda, porque es la búsqueda de ese objeto perdido. Tiene que estar instalado ese objeto perdido para que la demanda se pueda instalar, pero la demanda va a ser siempre de insatisfacción. O porque fue insatisfecho, porque le dieron demasiado poquito a la histérica, o porque le dieron excesivo placer al obsesivo. Entonces la histérica va a repetir la insatisfacción inicial. Y el neurótico obsesivo va a repetir todo el tiempo evitar el exceso de placer. Claro. Claro. Mm, Bueno, claro. Está bueno. Gracias, Marga. gracias Carmen. Marta. Bueno, gracias Marga por tu generosidad, tu paciencia y tu deseo de que aprendamos los conceptos. Yo te quería preguntar en relación, ¿cuál es la relación entre Das Ding y el ti mismo? Es el ti mismo. Es El prójimo. Claro, prójimo, Das claro, Ding porque ahí instala cuando el prójimo, que es la relación del sujeto con el ti mismo. es Das Ding, es lo mismo, claro, porque No, toda no, la no es lo primera, mismo, no es lo mismo. Ding es el prójimo. Das Ding es el objeto perdido, pero es lo que por permite eso no es lo instalar, mismo, no es lo mismo, no pero es es lo lo que mismo. permite instalar el prójimo, la relación del sujeto con el sí mismo, con el ti mismo, como dice él. O sea, sobre eso se instala del ti mismo, sería. Se instala Sobre el prójimo, Dajín, porque Das Ding es el objeto perdido, es el sí. objeto que instala la prohibición al incesto, pero al mismo tiempo es el objeto del incesto, es Mm, el que permite instalar la relación con el Nebenmensch, con el mm, prójimo.
que es el ti mismo, Ujú. la relación del sujeto consigo mismo, para decirlo más claramente, con esa intimidad excluida, con una intimidad que es exterior a él mismo, está en el adentro, pero es exterior a él mismo. Esta es la gran paradoja del prójimo y del ti mismo. Es Claro. interior, pero está excluido de sí mismo. Mm, Por eso el sujeto no lo reconoce. Gracias. Bueno, gracias a vos. Valeria. Hola Marga, hola a Hola, todos. Valeria. ¿Qué tal? Bueno, gracias Marga. La verdad que este seminario es difícil, pero siempre me atrajo mucho. Trae mucha cosa, bueno, me resulta difícil como, no sé. Pero a mí me quedó varias preguntas, pero una de ellas es, ¿por qué para hablar de la ética, el psicoanálisis, Lacan trae el Das Ding? ¿Qué relación? Nunca lo puedo conectar, nunca puedo hacer esa relación leyendo el seminario. ¿Qué, por qué trae él para hablar, ¿no? De la ética del psicoanálisis y la ética, como dice que está en la estructura del parentesco, bueno, que es el comienzo, en el que más allá del momento en el que el sujeto se pregunta por el bien? ¿Por qué trae acá el Dasdin? Porque Dasding es el único soberano bien y se opone a la moral. El soberano bien es Dasding. Y tener en cuenta la existencia de Dasding como aquello que coloca la ley de deseo incestuoso y al mismo tiempo está la ley de prohibición al incesto, esto implica una ética. La ética del deseo. La ética es la ética del deseo. Por eso, abarcar el universo de la falta es abarcar el sujeto del deseo. No es cualquier ética, es la ética del deseo. Como decía al comienzo, para no ceder en el deseo está Dasdin, pero para eso hay que pagar con el gozo. Ok, buenísimo. Gracias, Marga. Gracias, Valeria. Romina, Gracias. tenemos Romina, Marcelo y no sé quién más. Y ahí vamos cerrando. Buenas tardes a todos. Hola, Romina. Marga, muy, muy bueno, complejo, pero me hizo pensar en algunas situaciones clínicas. Pero te quería preguntar, porque estamos leyendo el seminario 8, que todo el tiempo retorna a este seminario. Entonces quería preguntarte algunas cosas, igual fui pescando y con la pregunta que tal vez hace Valeria, ¿cuál es el valor para la transferencia? Porque, o sea, es el seminario y este que después va a continuar con la transferencia, que está todo el tiempo retornando a la cuestión del soberano bien. Qué valor tener esto para la dirección, ¿no? De la cura y la instalación de la transferencia y los distintos tiempos que, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Qué valor tiene esto de Das Din, ¿no? Lo anterior, unido al síntoma, ¿no? Vos decís que esto siempre hay que unirlo, Lo que eh, constituye el constituye el síntoma. ¿Qué valor tiene para pensar la transferencia? y el lugar que uno le puede dar a ese objeto del bien, al prójimo, a la relación del sujeto con el sí mismo, a que el deseo y el sujeto del deseo es la ley de prohibición al incesto y está organizado en función a esa marca que dejó el objeto perdido. La transferencia no puede estar ajena a eso, porque si uno le da lugar a eso, le va a dar lugar a qué valor tiene la transferencia, porque es muy anterior a instalar el sujeto supuesto saber. Es la transferencia que se instala en relación a la ética del deseo. ¿Qué relación tiene el analista con esto? Con el soberano bien, con Dasdin, con la ética del deseo, con darle lugar al sujeto del deseo.
Lacan dice en un momento, el analista tiene que ir al encuentro del sujeto del deseo, pero teniendo en cuenta que el deseo es incestuoso. Y la transferencia es eso, que el analista salga a la búsqueda del sujeto del deseo, teniendo en cuenta que el deseo es incestuoso y que el objeto perdido está imposible de reencontrar. Pero el sujeto va a intentar, no hay transferencia sin repetición. Y esa repetición va a ser la búsqueda permanente del objeto perdido, de esas marcas que dejó el objeto. Por eso remite a la Salir, ética del deseo. y salir a la búsqueda de ese deseo incestuoso, por ejemplo, serían construir estos tiempos del recuerdo encubridor, Claro, jugar por con el ejemplo. recuerdo. Claro. Hay que tener muy en cuenta que los recuerdos son encubridores, que la escena de seducción para la histérica es fundamental, que la escena de excesivo placer que tuvo el neurótico obsesivo en la infancia seguramente va a estar puesta ahí al descubierto. Sí. Y tener en cuenta siempre la referencia al síntoma, ¿no? Pero la transferencia no es sin el movimiento de la repetición. Y para que haya repetición tiene que estar las líneas. Es la búsqueda permanente de ese objeto perdido que fue insatisfecho, pero no sé por qué el sujeto lo quiere volver a encontrar. Cree que ahí va a encontrar la satisfacción y no lo va a encontrar. Pero Qué bueno, paradoja. qué paradoja. Pero bueno, ese es el análisis de la transferencia, los movimientos de la repetición. Bueno, gracias, Romina. Tenemos dos preguntas y A cerramos. vos. Marcelo y Sebastián. Hola Marga, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Marga por todo esto que trajiste. A mí me quedó como muy interesante dos cosas, la relación entre el DIN y el Das DIN, ¿no? Mm, Y las preguntas que aparecieron ahora también me parecieron importantes. ¿Hay algo anterior que se ha transferido al DIN, ¿no? ¿Hay algo del Das DIN que se puede decir ha operado, ha sido transferido a aquello que puede quedar? ujú. Ahí me hace la pregunta que ¿qué acercamiento al juicio de existencia tiene el ¿Cómo? ¿Qué? No prójimo? te entendí. No, no te escuché ¿Qué bien. ¿Qué? acercamiento al concepto de juicio de existencia? Juicio de atribución, juicio de existencia, como esto que vos Bueno, eso trajiste ya el es otro prójimo. concepto que no colocamos hoy aquí. Juicio de afirmación, juicio de Claro, existencia, no. Acá vimos placer y realidad, porque a mí me parece que ya eso tiene que ver con el significante. Vamos acá a quedarnos en lo que está previo a la represión, que claro. es Dasdin. Dasdin Yo te permite quería, como... Sí, dale. yo te quería preguntar justamente por la relación. Yo sé que no lo trajiste el juicio de existencia, No. pero la interesante relación que hay entre juicio, entre Din y Das Din, ¿no? Como aquello que Din toca, es el prójimo claro. y Pero Dasdin acá es cuando, el objeto, la cosa materna. Son dos conceptos. claro. Y uno Dasdin, pende del otro. primero Dasdin, el objeto perdido. Exacto. Eso permite el prójimo, que es la relación con el sí mismo. Lo que está interior, pero a su vez es excluido de la interioridad. Y esa es la paradoja. Si está Dasdin, que es el objeto perdido primordial, la paranoia, como decía, no cree en eso, no cree en Dasdin, por eso le retorna siempre la vuelta desde el exterior en la persecución permanente, no cree en Dasdin. El neurótico obsesivo y la histeria sí, porque está en su constitución. Eso permite la relación con sí mismo. Con esa intimidad tan difícil que tiene el sujeto consigo mismo. Si nosotros vamos a encontrar en la clínica la dificultad permanente del sujeto consigo mismo. Cuando decimos Marga, que por la eso que es dificultad con alienado. nosotros, en realidad la dificultad con nosotros depende de la relación que tiene el sujeto consigo mismo. Por eso me Después parecía está la interesante relación con nosotros. Sí, por la alienación en la cual queda. Alienado de la realidad,
porque queda alienado, queda en relación a ese prójimo, a ese Ding, a ese Claro, Netherman. que no reconoce, que es tan difícil de reconocer que tiene el sujeto, ¿no? Mm. Lo dice de diferentes formas con el síntoma, pero no lo puede reconocer. Bueno, eso, te dejo una pregunta, quizás no sea para ahora, pero que me gustaría que en el ejemplo que das y en el síntoma, que es que de todo este conflicto y este enorme desconocimiento queda como síntoma, por ejemplo, el miedo a ir a una tienda porque se reían de ella y de su vestimenta. Eso me parece muy interesante, poder practicar ahí el din das din y el Claro, el valor del ejemplo es que, síntoma. claro, el síntoma es la mentira sobre el mal, lo llama Lacan, ¿no? ¿Por qué? Porque el mal lo coloca en la propia excitación del sujeto, ¿no? La mentira es que la vestimenta, cuando los otros se burlaban de la vestimenta, en realidad la verdad era la excitación de esa niña, con esa mirada de los empleados de la tienda, que la hacían excitar. ¿Por qué la hacían excitar? ¿Y por qué la rechazaba de tal manera que hacía una fobia, por decirlo de alguna manera, una dificultad de entrar a las tiendas? ¿Por qué? Porque ella había tenido una experiencia anterior que era la experiencia de seducción. Había ido a un tendero que le metió la mano debajo de las polleras y ella imaginó la excitación del otro. Entonces, ese es el mal está jugado en ese lugar, en la excitación del otro, de ese hombre. La escena de seducción, yo la llamaría hoy. Toda histérica tiene algo de esto, que la mandaron a tal cosa y resulta que se encontró que alguien quiso abusar de ella, por ponerlo en términos actuales. ¿Qué dice Lacan? No le cree. Tratemos de no creerle. Tratemos de analizar por qué el síntoma se instaló en ese lugar. Del síntoma va el recuerdo, del recuerdo va la infancia. Claro, Esa qué relación interesante. con sí mismo, que es esa relación con su propia excitación, de entrada no la reconoce. ¿Qué queda de eso? El miedo a entrar a la tierra. Qué Claro, vuelta claro, que le da Lacan, ¿no? Qué vuelta le dio Freud ya anteriormente, que es un ejemplo claro, freudiano, eso es maravilloso. claro. Bueno, Bueno, gracias gracias, Marcelo. Marga. Gracias. Sebastián, última pregunta. Hola Marga, hola a todos. Bueno, cortita, ya la respondiste porque te iba a preguntar sobre la mentira, sobre el mal. Y la verdad que este seminario lo que traes es nos abre mucho la cabeza por lo paradójico y lo contra, no sé, contra valores vigentes, ¿no? Que es que, ¿no? El objeto, el buen objeto en el fondo es el mal objeto. La verdad que es muy lindo como lo traes y pensaba una sola pregunta, no hay que creerle, ¿no? Porque lo que trae es sobre una mentira sobre el mal, pero a la vez es una mentira que hay que creerle, digo, que hay que tomarla para... Es lo único que hay de la verdad, esa mentira Claro, sería. exactamente. La mentira es lo único que conduce a la verdad, sí. Pero Bueno, hay que hacer gracias. todo este trabajo para llegar a ella, ¿no es cierto? O sea, creer que el inconsciente hay una mentira sobre el mal, pero hay que hacer todo este trabajo para llegar a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La excitación de esa niña por el recuerdo infantil, seguramente, ¿no? Tenemos Bueno, que muchas tomarnos ese trabajo de ir por los recuerdos encubridores, como hacía Freud, ¿no? Darle valor tanto a los recuerdos encubridores, ¿sí? Que un recuerdo es encubridor, sí, y ¿no? también esa excitación, el trabajo el recorrido que hay que hacer para que alguien pueda asumirla, no sé cómo decirlo, para Claro, para que ser, pueda llegar a reconocer estos recuerdos como esa marca de un momento a otro, ¿no? Sí, es un camino largo. Acá lo trae todo condensado, parece muy simple. Fue acá, pero seguro que Freud no fue así rápidamente de la claro, adolescencia, la pubertad, a la infancia. Una construcción freudiana. claro, parece fácil, pero
No, no es fácil llegar a eso. Pero hay que creerle, porque si uno cree en eso, seguramente lo va a llegar. Pero hay que hacer todo ese trabajo. No apresurarse, quiere decir. Darle tiempo, ¿no? Para que eso se pueda desplegar. Bueno, es lindo este seminario. Yo voy a tomar, la semana que viene no tenemos, la próxima porque es quinto jueves, así que nos quedan 2 de noviembre nada más, 2 reuniones en el mes de noviembre, así que voy a tomar lo que quedó pendiente del anterior, que es la relación de la histeria con el goce, como cierre de este seminario, y nos encontramos, no sé cuánto, 3 semanas será. Quinto jueves y el primer jueves de noviembre nos volvemos a encontrar. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.